Germano frente a lo que está pasando a esta hora en la República Argentina. Germano, Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, gracias por llamar. No, gracias a usted. ¿Cuál es lo primero que se le viene a la cabeza frente a lo que ha sido esta parte del día y de lo que se está tratando también en el Congreso? Que las historias se vuelven a repetir. O sea, estos temas lo hemos vivido algunas veces ya los argentinos, y con violencia en las calles y con represión en las calles. Hoy un poco la violencia muy fuerte porque han quemado, creo, un móvil de un medio cordobés, y una dirigencia política en la Cámara, en este caso de senadores, como que nadie se hace responsable de la historia. La pobreza, la indigencia y la falta de futuro parece que comenzaron en la Argentina el 10 de diciembre del 2023. Digamos, son historias que lamentablemente se vienen repitiendo, y ahí empezamos a entender también por qué el 19 de noviembre del 2023 la sociedad se pronunció electoralmente de la forma que se pronunció. La Argentina, si usted fuera un médico, ¿sale de esto? ¿Cuál es su visión? Es como si no nos quisiéramos dar cuenta. Esta es una sensación muy personal, que hemos tocado fondo y no nos queremos dar cuenta, en todos los sentidos. No estoy hablando solamente por las cuestiones políticas, sino hasta como de sociedad también. Mire, yo digo, una sociedad que en el primer cuatrimestre del año, en los 4 primeros meses, el consumo de carne cayó un 17%, de acuerdo a la Cámara de Carne, Vacuna y Derivados. En el primer trimestre del año, según la CEPA, que es una Cámara de Economía Política Argentina, el consumo de leche cayó el 13%. El consumo, según datos del INDEC, cayó 4% en enero, 4% en febrero, 7% en marzo y 14% en abril. Y el presidente de la República todavía sigue gozando de un nivel de empatía o de imagen por arriba de los 50-55% de los votos de imagen. Digo, en un ajuste obviamente muy fuerte, y donde fundamentalmente recae específicamente sobre los sectores medios y los sectores medios bajos. Creo que indudablemente la sociedad es totalmente consciente de lo que está pasando, porque lo está viviendo en su propia realidad, en su propia familia, con muchos ciudadanos argentinos que no llegan a fin de mes, y otros que pueden llegar a fin de mes, pero que perdieron muchísima calidad de vida. Todo esto está pasando, o sea que yo creo que la sociedad está en un nivel de tolerancia como hacía muchísimos años no se veía. Yo lo que estoy viendo, y por eso al principio le comentaba, es que estoy viendo una dirigencia política que me parece que todavía no está entendiendo lo que realmente el sacrificio de la sociedad. Digamos, una sociedad política demasiado endogámica, muy endogámica, y sin poder mirar lo que la sociedad está reclamando. Y ahí empezamos a entender por qué la sociedad apuesta a un presidente sin estructura política, sin antecedentes políticos, digamos, con muy poca relacionamiento en el nivel político institucional del país, y con un nivel en su campaña de decir que iba a hacer un ajuste más fuerte que lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Y así todo, el hombre llega a la presidencia de la República. Digo, me parece que en ese escenario yo creo que hay una sociedad, un paso adelante,
de una dirigencia política muy conservadora, muy cuidando sus propios intereses y no pueden, digamos, entender o estar internalizando lo que le está sucediendo hoy a la sociedad. Y con especificidad le digo, Eduardo. Sí, a ver, se nos cortó con Carlos Germano. Estaba interesantísimo lo que está analizando justamente Germano. A ver, ¿sigue en línea allí? No, ya vamos a restablecer. Me pareció muy interesante lo que estaba planteando de este tema del aguante de la sociedad y frente a una clase dirigencial que no quiere perder sus privilegios. Eso queda absolutamente muy claro. A ver, retomamos el concepto. Me parecía muy interesante lo que estaba manifestando este tema del aguante de la sociedad frente a la clase dirigencial, Carlos Germano. Y Eduardo, yo creo que esto es lo que se está viendo con muchísima nitidez. Si no, cuesta mucho entender e interpretar en un proceso de ajuste muy fuerte, en el cual la sociedad sigue apostando a un gobierno que no tiene gestión, un gobierno que a nivel gestión es muy malo. O sea, un gobierno donde le está costando hacer pie en la gestión y entra lamentablemente en conflictos internos entre sus propios dirigentes. Digo, en ese escenario, así todo, me parece que hoy todavía sigue habiendo un nivel de tolerancia social, porque las caras que están enfrente, las voces que están enfrente, son voces y caras que la sociedad le dijo no el 19 de noviembre. Sí, son voces y caras que de alguna manera desde hace muchos años, digamos, fueron responsables con sus políticas de tener hoy un país con el 55% de pobreza, es decir, casi 25 millones de compatriotas y casi 9 millones de indigentes. O sea, esta es la realidad. O sea, lamentablemente podemos tener mucho discurso, Eduardo, pero digo, el general Perón decía la única verdad es la realidad. Bueno, esta es la realidad, y sobre esta realidad Javier Milei se hizo cargo. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias y esperemos, digamos, que sus políticas, veremos cómo termina el día de hoy, que es un día muy importante para la Argentina y fundamentalmente para el gobierno del presidente Milei, poder, digamos, lograr una sanción en general, aunque sea que vuelva a diputados, pero me parece que eso generaría o terminaría este nivel de incertidumbre económica y política que estamos viviendo por estos días. Sí, por último, y le agradezco muchísimo, y así, reforzando su concepto, usted habla del aguante y la clase dirigencial. En el caso de La Rioja, y usted no tiene por qué conocerlo, pero le quiero transmitir algo que ha pasado. Si usted mira a nivel de imagen positiva de Milei, es la cuarta provincia, y esta provincia ha sido gobernada durante todo el proceso de la democracia por el peronismo y por 4 o 5 personas. Entonces es algo hasta increíble, porque es una provincia estatizada en todo, se vive del Estado, y se nota muchísimo el tema de la crisis. Por eso se lo quería resaltar a ese concepto que me pareció brillante frente a este escenario tan difícil que vive el país. No, y aparte, Eduardo, hay un tema central. Lo que hizo crisis, y ahí empieza a entender el tema de tolerancia, es el tema de el Estado todopoderoso. O sea, hasta hace 5 o 10 años atrás, más del 70% de los argentinos decían la necesidad del Estado, de ese Estado presente. Hoy se dio es totalmente al revés. Hoy la sociedad, y fundamentalmente, vuelvo a repetir, sectores de 35 para abajo, lo que están pidiendo, déjenos a nosotros poder equivocarnos o poder acertar. Déjenos a nosotros tener la autonomía para poder crecer o fracasar. Esto me parece que es el cambio que es este cambio que se fue produciendo para entender Milei presidente y una dirigencia política cada vez más conservadora, queriendo nada más que sostener su propio status quo.
sin arriesgar absolutamente nada. Entonces, este tema de un Estado muy presente que indudablemente llevó a 25 millones de pobres y a 9 millones de indigentes. Sí, y con la fotografía, y esto ya lo dejo en paz. A chicos de 1 a 14 años, 7 de cada 10 de ellos, 7 de cada 10 son pobres. Y a nivel nacional, 6 de cada 10. Sí, sí, sí. Y con la fotografía, y ya esto no lo molesto más, de escuchar a senadores que hablan de pobreza y se han aumentado los sueldos a 8 millones de pesos. Es increíble, ¿no? Por eso digo, me parece que ahí es donde creo que cuando uno trata de analizar por qué esta tolerancia social, creo que de alguna manera es una mirada, obviamente, al menos esto surge de los muchos trabajos que venimos haciendo cualitativamente, y es para poder entender dónde estamos parados. Bueno, Carlos Germano, muchísimas gracias por el tiempo dispensado para la provincia de La Rioja. Le agradezco muchísimo y que pase buenas noches. No, muchísimas gracias, terminen bien el día. Gracias, hasta luego. El analista político Carlos Germano, la fotografía de lo que sucede y el aguante social frente a la dirigencia, que es hasta entendible también en algunas cuestiones. Gente que nosotros estamos reproduciendo y estamos siguiendo, que habla de pobreza, llora, dice que los pobres, que los jubilados, que los docentes, que los niños y demás, pero antes de debatir la ley de base, levantaron toda la manito. ¿Recuerdan la manito de Lustó, esa escondidita? Esa escondidita, bueno, para llevar su salario a 8 millones de pesos, más los pasajes en avión y el desarraigo. Eso también hay que tenerlo presente. Cuando un jubilado en la Argentina gana 200.000 pesos. Creo que en eso ha madurado también nuestra sociedad y se ve mucho en esta provincia, porque La Rioja es la cuarta provincia con mayor imagen positiva que tiene Milei. En esta provincia donde el sueldo promedio es de $250 del empleo público, en esta provincia donde casi el 60% son pobres, donde esta provincia en los últimos 40 años lo único que se ha generado como fuente laboral es empleo público. En esta provincia donde todos los días nuestros jóvenes se están yendo de esta provincia, en esta ciudad que cada día se está transformando en una ciudad de viejos, para que se entienda, porque nos estamos quedando sin jóvenes. Sí, acá, con dirigencia que habla de los pobres y vive en los lugares más caros, que habla de los pobres y son los que han accedido a los vehículos más caros, y que hablan de los pobres y muestran recibos de sueldo de 300, 400 mil pesos. No le cierra ni el blanco ni el negro. Dicho esto, nos estamos retirando para otra próxima tanda publicitaria, pero antes le quiero decir algunas cosas. Se acaba de pronunciar el presidente de la Nación, Javier Milei, sobre los incidentes, y él ha manifestado lo siguiente. Dice que está la oposición, textual: no descarten la metodología de la oposición de tirar muertos. Lo acaba de decir el presidente de la Nación. Y Patricia Bullrich acaba de decir: el operativo fue perfecto, no hubo pasividad frente a una violencia inusitada, acaba de decir la ministra de Seguridad.